Decíamos que las 3M nos ayudaban a determinar la reducción del desperdicio o tratar de identificar y reducir el desperdicio dentro de unas empresas y dónde puede haber este tipo de insumos que tienden a generar desperdicio, pues en los materiales, ¿no? Pudiera ser que debido a procesos o a o mal procesamiento o malas técnicas de procesamiento, el material no se, digamos, no sé, se me fue la palabra, pues no se aproveche, ¿no? Al 100% y se empieza a generar desperdicio de material y por ende, pues la productividad puede llegar a disminuir. O la maquinaria, ¿no? Cuando se tiene una maquinaria sin llevarle un seguimiento de mantenimiento, sin establecer un cronograma de mantenimiento, ya sea productivo, predictivo o preventivo, pues generalmente las maquinarias van a tender a fallar y van a generar un desperdicio. En mano de obra, pues si se tiene personal subutilizado o si se tiene, digamos, un ritmo de producción muy acelerado o muy lento, pues la mano de obra pudiera llegarse a no aprovechar de una manera correcta. Y como estamos hablando de personas, pues las personas tienden a cansarse cuando están en un trabajo que les genera frustración. Y ahí se empieza a desperdiciar, ¿no? La mano de obra o algunos métodos, cualquier método que se utilice dentro de, digamos, la línea de la cadena de suministro para llegar a obtener el producto terminado, pues si no se tienen los métodos adecuados, pues se generan pérdidas de tiempo, pérdidas de material o mal uso de la maquinaria o falta de capacitación del personal, todo eso se ve como reflejado en desperdicios, ¿no? Y existe un factor en común, dice aquí, entre todos los factores que vemos ahí, que ese factor, pues, es el dinero, ¿no? Para tener buenos materiales o para tener buen uso del material se tiene que invertir dinero, para tener maquinaria en buen estado se tiene que invertir dinero para tener un departamento de mantenimiento adecuado y al nivel, o para tener buena mano de obra, pues se le tiene que pagar bien, o para definir buenos métodos, pues tienen que contratarlos, por ejemplo, a ustedes para que como ingenieros industriales, pues puedan llegar a cabo métodos de fabricación dentro de las empresas de una manera más eficaz. Entonces, todo eso implica dinero, ¿no? Si no se le suministra dinero, pues se pierde productividad o se genera más o se aumenta más el desperdicio, ¿no? Para verlo como un ejemplo, miren, hay una formulita que nos puede ayudar a definir la productividad, que nos dice que la productividad es igual a las salidas entre las entradas. ¿Y qué podemos definir como entradas? Pues podemos definir como entradas a el dinero que entra, ¿no? O que se le invierte a la empresa en estos aspectos, en estos 4 aspectos o grupos básicos. ¿Para qué? Para obtener una salida. ¿Y qué sería la salida en base a la productividad? Pues la producción que se tiene, ¿no? Básicamente. Y en este ejemplo vemos que hay que tratar de leerlo y luego lo tratamos de definir mediante esa pequeña fórmula. Dice que se quiere conocer la productividad en una empresa, la cual produce 332,650 piezas por mes y cuyos costos son los siguientes. Y nos pone una lista de costos en base a estos 4 grupos que vemos o que identificamos donde pueden surgir desperdicios o pérdidas o no generar una productividad adecuada, ¿no? Nos habla sobre, pues ya valor monetario, ¿no? Porque decíamos que tienen en común o en conjunto tienen en común el dinero para poder implementarle esos 4 grupos de una manera correcta en una empresa. Nos habla sobre la mano de obra que sea de 50,000, maquinaria en 10,000, métodos en 2,000 y materiales 20,000. Todo este valor monetario pues se invierte o se entra a la empresa o a la fábrica durante ese periodo de tiempo que es un mes y la salida es la producción que se tiene, que son 332,650 piezas por mes y nada más es dividir salidas entre entradas. En este caso, pues vámonos a la pizarra. A ver. Voy a dejar de presentar y vamos a abrir una pizarra. Miren, ustedes pueden, lo voy a cambiar para que puedan ingresar todos, porque hay unos que no entran con
con correo del institucional. Entonces este es el link. El segundo, ¿verdad? Para que puedan verlo. Ver la pizarra o descargarla si quieren. Vamos a otra vez a copiar este. Y pues si alguien no puede descargar la pizarra, pues también vamos a presentarla. Ah, creo que me equivoqué. A ver. Es este. Sale. Bueno, aquí tendríamos nada más que medir la productividad de esa empresa en base a salidas y en base a entradas y la productividad en ese periodo de tiempo que es de un mes. Pues nada más es poner que la productividad es igual a las 332.650 piezas que se producen en un mes, dividido entre la suma de todos las entradas o los grupos que podemos identificar como entradas. Todo esto, pues tendríamos que sumarnos 50,000 más 10,000, pues son 60,000, más 2,000, 62,000, más 22,000, son 82,000. Digamos que son 82,000 pesos en este ejemplo, ¿no? Lo que, digamos, lo que entra o en lo que se gasta o lo que se invierte, también se podría decir, para generar esta producción dentro del periodo, y ya nomás sería dividir 332,650 entre 82,000. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 4.05, no sé. 4.05. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es ese 4.05? Pues las unidades que se pueden producir en base al dinero que se invierte serían unidades entre pesos. El costo por unidad. Así, básicamente. Entonces, ¿cuándo se puede ver reflejada una mejor productividad en una empresa? ¿Cuándo creen que se puede ver mejor reflejada una productividad en una empresa? ¿Cuándo este número o esta división es más grande? Pues cuando el costo de producción sobrepasa las piezas, ¿no? Esa sería mejor productividad. Cuando el menos costo el dinero. es mucho menor, ¿no? Cuando el costo es mucho menor. Ajá, cuando el costo es mucho menor, dice. Pues sí, ¿verdad? El costo refiriéndonos a lo que se invierte a la empresa, ¿no? En la parte de abajo de la división. Pues generalmente entre más grande es el número de la salida y más pequeño será el número de la entrada, más grande va a ser este número. Lo que nos dice que una productividad buena, pues se ve reflejada en que se invierte poco y se obtiene mucha producción, ¿verdad? Si lo viéramos fuera de esta fórmula, o si quieren mezclarlo junto con la fórmula, cuando nosotros tenemos unas entradas que es inversión menor y se generaron muchas piezas, pues vamos a obtener una mejor productividad. En cambio, si se tienen muchos costos o muchas entradas y las salidas, que son las piezas que generas, si estamos hablando de un ejemplo, una fábrica de manufactura, son pequeñas también, pues no se está teniendo una buena productividad. ¿Y cómo es que se puede obtener una mejor productividad? ¿Cómo podemos disminuir en las entradas en este caso? Sabemos que las entradas están dadas por la mano de obra, la maquinaria, los métodos y los materiales. Alguien podría decir, pues que compremos en material más barato. Podría ser una respuesta, ¿no? Pero creen que sea la más adecuada. Pues no Lo mejor. necesariamente porque el material más barato es menor calidad.
Sí, ¿verdad? A ver, el otro compañero iba a comentar. Lo mejor podría ser buscar una mano de obra más barata, ¿no? Con materiales de buena calidad. Lo que hacen Eh, muchas empresas, que pues muchas trasladan empresas lo hacen así, ¿verdad? trasladan sus empresas a distintos países con Ándele, mano de sí, obra barata. sí, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho, bueno, lo más correcto o lo más lógico que podríamos decir, pues hay que tratar de reducir las pérdidas, ¿no? Porque las pérdidas se ven reflejadas en mano de obra, las pérdidas se pueden ver reflejadas en la maquinaria cuando no funciona bien, o en los métodos cuando no se tienen, pues, buenos métodos o buenas técnicas aplicadas al proceso, o materiales cuando no se aprovechan lo suficiente. Ahí ya el compañero sacó una versión muy válida, ¿no? Y que aplican mucho, que es lo de implementar plantas de producción en países en donde la mano de obra sea de menor costo. Pues sí, pueden a tomarse muchas alternativas, ¿verdad? El punto es que la productividad se trate de medir en base a la reducción de las pérdidas. ¿Y cómo se pueden analizar las pérdidas? Pues en base a esos 4 grupos que podemos ver, que es la mano de obra, la maquinaria, los métodos y los materiales. Entonces creo que ahí vienen unos ejercicios. Aquí pues esto es muy simple, ¿no? Hacer esta división. Tal vez lo complejo sería determinar las salidas y las entradas si viéramos un problema desde ese punto, ¿no? Aquí nada más nos están dando los resultados, ¿no? Ya en base a pues diversas materias y técnicas y cosas que han visto en la carrera, podrían ustedes interpretar cuáles son las entradas y cómo identificarlas y cómo se llega a ese valor, ¿no? Ese número o ese precio de entrada. ¿Sale? Entonces en los ejercicios, pues nada más es calcular este, ese mismo concepto de productividad con esa pequeña fórmula. Entonces déjenme, nada más presento esta, esta pestaña de Google, y luego entramos ahí a la plataforma. Ahí en los ejercicios del TACTIME, aquí en administración de operaciones, miren, en la unidad 4, tenemos ejercicios de TACTIME y yo ya le agregué ahí y de productividad. Entonces aquí, si ustedes entran, le dan clic, miren, entran, le dan clic, aquí viene pues el PDF, ¿no? De los ejercicios. Lo abren y los primeros pues hablan sobre productividad, ¿no? El ejercicio 1 y 2. Nada más son 2 ejercicios que ustedes tendrían que complementar y creo que este es igual al que hicimos en la pizarra, entonces nada más sería este. Y contestar esta pregunta, ¿por qué piensan que es importante medir la productividad dentro de una empresa? Y estos pues ya los entregaron, ¿no? Nada más voy a modificar la fecha para que hagan los ejercicios y los suban ahí en ese mismo espacio para el día de mañana más tardar, no sé si les parezca bien. Sirve que los que no han entregado los del TACTIME pues ya tienen un día extra para entregar. Son 10:59 de la noche. Pero los ponemos igual junto con los del TACTIME. Sí, si ¿O es usted otro ya subió, apartado? no es en el mismo apartado, pero si usted ya subió los del TACTIME, nada más suba los otros y ya. Se pueden subir hasta 10 archivos, creo. Pero Ok, pues está bien. nada más 2 archivos. Miren, aquí hay algunos compañeros que ya los entregaron. Nada más estos que los entregaron, nada más suban otro PDF que diga ejercicios de productividad. Y también la pregunta que viene ahí. Y ya yo se los reviso. Sale. Entonces, si gustan, vamos a dar un pequeño tiempo para que hagan el segundo ejercicio y contesten la pregunta. Y si gustan también que la puedan subir, dígame. Los ejercicios que venían de productividad no eran los que venían ahí en el PDF, profe. Esos meritos están en este espacio que dice ejercicios TACTIME y de productividad. Usted entra y luego ahí donde dice ejercicios 20 de marzo, vienen esos 2. Lo descarga, lo No, abre, son estos 2. es que sí los vi, o sea, de hecho yo ya Ajá. los hice. Pero Ya los hizo. Perfecto. Si los hizo y ya los subió, es pues no que hay. prácticamente es sumar lo que se ocupa
entre Ajá. las piezas, ¿no? Exactamente, sí, eso es. Ok. Sí, y contestar Gracias, esta profe. pregunta. No, por nada, contestar nada más esta pregunta, ¿no? Y ya. Profe, Dígame, yo los automaticé y los subí en Excel. ¿Es válido así? ¿también? Sí, también es válido. Ok. Si tiene la respuesta, es válido. Sí, está la respuesta y está pues le metí fórmula y sale con decimales y todo, porque usted la clase pasada estuvieron redondeando Ah, y eso yo era en nomás le el metí tacto. fórmula. Eso Sí, era en el no tacto. importa si, no Pues importa si no está redondeando. pues debería para, pues para, digamos que como el takt time se relaciona con el Kanban, que también estuvimos haciendo ejercicios, si usted modifica los decimales, pues también le va a afectar el resultado. Entonces es mejor redondear siempre. Sí, el punto es de que yo no estuve en la clase anterior y estuve viendo otros, y así fue como lo entendí yo y por eso no lo redondeé. Ok. Ese es el detalle. Ujú. No sé qué tanto afecte si no lo redondeo. Pues en el resultado final puede variar un poco, puede variar mucho dependiendo del problema, ¿no? Entonces, si varía poco, pues no le afecta, pero si llega a variar mucho, pues sí le puede afectar. Que no creo, ¿verdad? Varía muy poco porque pues, son decimales. Sale. No, pues a ver qué tal queda, profe. Sale. Sí, no se apure. Y eso sería, bueno, vamos a dar un tiempo para que hagan estos dos ejercicios y contesten, a estos no eran, esos dos ejercicios y contesten la pregunta y los pueden subir a plataforma y ya. Profe, ahí donde teníamos que hacer que teníamos que calcular el Kanban, que venía una como tarjetita, la tarjetita la tenemos que hacer en Word o cómo, eso yo todavía no lo hago porque no sé. Ok, eso es para la clase de hoy. Son dos problemas del Kanban usando tarjetita, entonces vamos a hacer uno aquí en clase entre todos y otro lo hacen ustedes solos y ya terminaríamos con la unidad. Ah, Pueden utilizar esa misma tarjeta, de hecho para eso está la tarjeta, ¿no? Para que ustedes la utilicen y la llenen con los datos que vienen en el problema, pero si gusta ahí lo contestamos entre todos. Uno que viene de GEM, ser ustedes. ok, está bien, profe, gracias. Sale. No, de nada. Bueno, voy a detener aquí la grabación para que no se haga más largo.